Bueno, bueno, Vito empieza. no sé si quieren que comience yo diciendo algunas palabras del por qué esta reunión. Bueno, si están de acuerdo, entonces digo yo algunas palabras. Sí, por favor, empieza. Sí, dilo. Eh, este seminario que les hemos propuesto leer a la letra, en realidad lo íbamos a ubicar como todos los otros seminarios que venimos haciendo en los encuentros milerianos, pero que los venimos trabajando hace mucho tiempo, desde el 2011 que vengo trabajando del seminario pensamos que no es un seminario cualquiera, por lo pronto ya solamente por el hecho de que es el último de una serie, ¿no? Digamos que el Miller, no tengo claro por qué, decidió no dar más seminarios. O sea que esto ya le da una relevancia muy grande. Y después hay algunos hechos que nos llamaron la atención. Este seminario, cuando en el 2011 nos llegaba por Clementier de París, venía con el título de El Serial 1. Después que lo terminó de dar, Miller propuso a la Universidad de Lacan que iba a ser el primer seminario que él sacaba en francés, porque ningún seminario de él está en francés, están todos en español, en castellano. Propuso que lo iba a sacar en francés, pero le cambiaba el título. Y el título no iba a ser ya más el Serial 1, sino el uno solo. Y no sé por qué pasaron todas estas cosas, pero hago nada más que una descripción y algunas consecuencias que se pueden sacar de eso. Y al final, este seminario se publica por primera vez, un seminario de Miller se publica en otra lengua que no sea la lengua española. Y se publica en italiano con, ya no como quien establece el texto, sino en coautoría con Dichacha. Y se le agregan algunos capítulos en italiano que son unas jornadas clínicas que se hicieron sobre la última enseñanza, que eso no se tradujo y está solamente en el texto en italiano. Por lo pronto hay una cantidad de cosas que llaman la atención. A mi gusto, creo que nos vamos a dar a lo largo del texto de por qué Jacques Alain Miller decide sacar el ser y dejar el uno solo, ¿no? Me parece que no es un movimiento cualquiera y no es así porque sí que lo hace, sino decido hacer eso por una posición que la adopta y que creo que se puede leer en las conferencias que él dio en Buenos Aires, París y Río. Y si ustedes tienen ganas, les aconsejo que las vean. Están en YouTube, no sé dónde, pero en el seminario que hacemos con Guido, Carlos y Gerardo Maeso los lunes, venimos trabajando estas conferencias de Miller, que fueron siempre preparatorias de un año para el otro, pero lo que nos parecía, sobre todo se ve muy bien en el que estamos haciendo ahora, que es el de Río, que lo que supone es una posición de Miller
nueva, quizá, de cómo leer la ultimísima enseñanza de Lacan. Yo creo que vale la pena escucharlas. La conferencia de París del 2014 me parece que es la clave de todas, y la consecuencia de esa es la de Río Janeiro, que estamos trabajando en este momento. No sé, Guido, ¿vos sabés en qué lugar de YouTube o alguien sabe dónde se pueden ver? Creo que no hay que La hacer mucho de, esfuerzo para buscarla. Si pones Miller y el Río. la de, la de, aparece. a ver, la habeas corpus es la de 16, ¿no? Sí. La de París está, la de 16 no es la de París, ¿no? No, pero La de digo, París, la de Ya 14. perdón, ya están subidas en Miller TV, que está dentro de Exacto, la CAN no, TV, pero esto también incluye este movimiento, José, que estás diciendo. El Miller TV dentro de la CAN TV, me parece una sutileza que también hay que tomar en tener cuenta. en cuenta, sí. Gabriel, no están las dos, está la de París, que la ponen este domingo, Exacto, pero las están subiendo, a eso me refiero. la están subiendo. Una cosa, y entonces, ¿por qué dices tú que es, bueno, primero hola, que no te, que no te he saludado, que por qué dices tú que también hay que tener en cuenta esto? Porque está en... No, por la nominación descriptiva, como dice José, o sea, está la CAN TV y está Miller TV, o sea, me parece importante. No es, Y está, no, pero está en Miller TV, ¿no? claro, está dentro de la CAN TV, o sea, parece muy bien que se distinga, ¿no? La asociación. Sí, 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 está No, yo muy bien. creo que es, les copié el link de la página de la MP, que está tanto la conferencia escrita como el video. eh, Lo tienen en el chat. me parece Muchas importante gracias. lo que dice Gabriel, porque de alguna forma la hipótesis de lectura que tenemos, siempre uno lee un texto de algún lugar. Es un texto particularmente que yo lo he leído en principio de corrido, y después, a medida que fueron dándose las conferencias, estas tres las volví a leer y encontré varias cosas. Una de las cosas que me parece que es importante tener en cuenta en esta lectura que vamos a hacer es que hay, para mi gusto, una prolongación de la enseñanza de Lacan. Así como el Freud prolonga la enseñanza de Freud, creo que Miller empieza a prolongarse de alguna forma la enseñanza de Lacan, y sobre todo me parece que en este punto es, si Lacan dejó las pistas para un psicoanálisis del siglo XXI, Miller tomó sobre sus espaldas la idea de construir ese psicoanálisis. A mi gusto hay dos conceptos centrales, quizá ustedes van a encontrar otros o me podrán decir que no, pero hay dos conceptos que son para mí centrales. Uno que está en este seminario, que va a construir la diferencia entre repetición e iteración. Diferencia que el campo freudiano se resiste mucho a hacer, cuestión que tiene cierta lógica, porque la repetición es la piedra angular de la enseñanza de Freud y de Lacan. Tocar el tema, la repetición es pensar el psicoanálisis con una hipótesis diferente. No quiere decir que no, por eso digo prolonga, porque me parece que el concepto de iteración va de la mano del concepto de inconsciente real que Lacan construye en la conferencia sobre Joyce. Entonces, por eso digo, no es que hay una ruptura y que hay otro psicoanálisis, nada. Hay una prolongación de Jacques Alain Miller
que ayorna el psicoanálisis al siglo XXI. Y el concepto de iteración me parece central. El otro concepto que no está aquí, pero que me parece, por eso les pido que lean las conferencias, pero está sobre todo en la conferencia de París, es la idea del cuerpo real. Mm. Y el cuerpo como real, por lo menos hay una definición extraña de Lacan cuando habla en el capítulo, en el final del capítulo Los nudos borromeos del 20, que dice, lo real son los misterios del cuerpo que habla, coma del inconsciente. Frase que Miller retoma en París y que amplía en Río de Janeiro, en el 2016 creo que es. O sea que lo que tenemos es un trazo de la enseñanza de Miller que se podrá después completar con las conferencias de París, de Madrid y otras cosas que fue creando Miller, que hay un trazo importante que va desde el 2011 al 2016. Ya habíamos pensado con Teresa, con todo el resto de la gente que estamos organizando y trabajando esto, y queríamos repetir una lectura que fuera una lectura a la letra. No una lectura temporal, rápida, que bueno, que también es importante hacerla, sino una lectura a la letra, ir tratando de construyendo en este espacio, sin tiempo, o sea, no sin tiempo, sin pensar en un momento de concluir, ir leyendo entre nosotros el texto e ir rescatando las cuestiones que nos resulten importantes sobre lo que Jacques Miller va diciendo. Me parece que es interesante que Miller hace en este seminario una lectura de toda la obra de Lacan, por lo menos de los puntos álgidos de la obra de Lacan. Y como tiene, me parece, generalmente costumbre Miller, es hacia el final de cada reunión, él lanza, ¿no?, algo que tiene que ver con una originalidad, no, la palabra esa no me gusta mucho, con algo que tiene que ver con la continuación de lo que Lacan dijo. Creo que, no sé, mejor que yo seguir hablando, me parece que sería bueno que empecemos a leer entre nosotros, ¿no? Y vayamos recortando lo que nos parece importante y vamos a ir comentándolo, hablándolo. Una cosa quería decir yo, por favor, ¿puedo? Sí, claro. Sí, Guido, ¿podéis poner, que ya lo dijimos, lo que estéis, el seminario que estáis haciendo de los lunes en un canal de YouTube para que sea mucho más fácil de difundir? Sí, tenemos que subirlo. Están haciendo la conferencia de Habeas Corpus, que es la del 16. A ver si lo podéis poner porque es mucho más fácil, porque el otro es temporal y se va. Dale. En cuanto podáis lo avisáis y así lo podremos difundir tranquilamente. Y Vale. la conferencia Habeas Corpus. Creo Sí. que este lunes va a ser interesante por un punto en que queremos desarrollar justamente en relación al cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, que empezamos a leer. ¿Quién quiere Sí. leer de ustedes que tenga linda voz? Yo tengo una voz horrible, por eso digo todo. ¿Queréis que lea yo o hay alguien que quiera leer? Sí, son Maripaz, la locutora oficial, te hemos nombrado. Viene de familia. Ah, bueno. Mi madre era lectora en la iglesia, vamos, hasta que se murió. Sí, es verdad, yo lo puedo garantizar.
La señora Celia. La señora Experta en, Celia. experta en teología. Sí, sí. Bueno, ¿ves? Bueno, venga, pues bien, les doy los buenos días. Si ubiqué lo que pude decirles el año pasado bajo el título Vida de Lacan, me pregunto si fue acaso para conversar con ustedes este año acerca de la obra de Lacan. Vida y obra. Es un binario conocido, pero a decir verdad, ¿existe la obra de Lacan? Si hay un término ausente a lo largo de su producción, un término del que Lacan no se vale jamás para designar el fruto de su trabajo, es precisamente el de obra, l'œuvre. La obra. Con mayor precisión, insistió en presentar lo que ofrecía al público solo como entradas, hors de l'œuvre. Si puedo expresarme así, anunciando indefinidamente el plato principal, toda una variedad de entradas destinadas a abrir el apetito para lo que habría de venir a continuación. Sigue en el próximo número. Lacan nunca propuso un menú, como no sea bajo la forma de una novela por entregas, en la tradición del folletín. Si la actualizamos, la encontramos, por ejemplo, en las series de televisión que responden al modelo americano y hoy están de moda. Año tras año, en ellas se ve salir al ruedo a los mismos personajes, embarcados en nuevas aventuras. El seminario de Lacan es una serie de este tipo. Si puede hablarse. Sí, seguramente Gabriel está pensando que lo menos parecido a un discurso universitario. No, pero es que ahí te iba a decir, María Paz, que te detengas, porque el Ors del Louvre, el Ors del Louvre es más parecido a la sobra que a la obra. Entonces esto hay que distinguirlo precisamente por esta cuestión, porque si no entendemos la serie como una mímesis, y esto está por fuera de esa cuestión. Ors es fuera de obra. Exacto, el fuera de obra es lo más sinonímico, podemos decir, que la sobra. Tiene el valor de sobra en todo caso, de rebaba, de sobrante. Si Lacan tiene una fuerte pregnancia del relieve, aquí podemos decir que hay una sobra en el sentido de rebaba, de lo que precisamente queda de por fuera del trabajo del oficio, digamos, del resto. Vale, pues el seminario de Lacan es una serie de ese tipo. Sí puede hablarse de la existencia de una obra en Lacan. El eje de esa obra lo constituye, en todo caso, el seminario. El seminario es, me atrevo a decir, la gran obra de Lacan, la gran œuvre. Un interminable work in progress cuyo cuerpo abarca no menos de 25 libros, como los di en llamar, que van desde los escritos técnicos de Freud hasta aquel al que acordó el título de El momento de concluir. Ese cuerpo de 25 libros aún resulta desbordado en sus extremos. Antes corresponde situar los seminarios, ofrecidos en la intimidad de su casa. Se ocupa en ellos de dos casos de Freud, el hombre de las ratas y el hombre de los lobos. Y después del momento de concluir siguen tres seminarios. Dos de ellos están consagrados a la topología de los nudos y llevan por título respectivamente La topología y el tiempo y Objeto y representación. De este último queda muy poco. A partir de lo que permite recuperar la copia taquigráfica, pude poner a salvo algunas articulaciones. Del tercero y último contemporáneo... Una cosa, aquí aparece una nota, a mí me aparece una nota a pie de página que comenta la Hors d'Oeuvre, la gran obra, o sea, ¿es importante que la leamos o cómo lo veis? Sí, me parece más que No nada sé si la vale tenéis. la aclaración para la traducción. ¿Qué? Sí, ¿Qué dices? se me ha pasado. ¿Vale la pena leerla o no? Ir leyendo las notas a pie de página también, ¿no? Sí, es que se me ha pasado, gracias Teresa, se me ha pasado. Después del Legrand UF hay un 1 pequeñito. Ya se reportan estos párrafos al valor diferente que tiene en francés el mismo término. Uf, obra, según se lo emplee en género femenino o masculino. En el primer caso, aquí, uf,
o yo no sé pronunciar, hors d'oeuvre Os d'Oeuvre. o hors d'oeuvre. Designa el trabajo de la gente o bien aquel producto que subsiste después de su intervención. En el segundo, aquí la gran œuvre, la acepción remite, por un lado, a la búsqueda de la piedra filosofal planteada por los alquimistas y, por otro, al conjunto de las obras de un artista. Diferenciamos en lo sucesivo el género indicado, femenino y masculino según aparezca empleado el término del original, Nuevo Testamento. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, el femenino, ¿cuál sería? Obra. Ufre. Bueno, ahora sí, ya aparecerá, ¿no? Del tercero y último contemporáneo de la disolución de la escuela freudiana de París, así como del intento de Lacan de crear una nueva escuela, subsisten íntegramente las lecciones escritas por anticipado. Se trata, en suma, de una amplitud que se extiende a lo largo de 30 años, entre 1951 y 1980. 30 años que constituyen, se diría, la época lacaniana del psicoanálisis, si no fuese porque se hacen necesarios otros 30 años más aún para que ese seminario termine de cobrar una forma cumplida. Eso es porque en este seminario es cuando Miller termina de establecer todos los seminarios de Lacan, que no salieron porque hubo un juicio de por medio con la editorial. Claro, Seuil, y entonces, pero ahora empezaron a salir otra vez. Están todos listos ya. En eso estamos. Es decir, el conjunto está allí, o casi, porque todavía falta la publicación. Evoqué recién los 2 seminarios topológicos de Lacan. Lo que pudo ser recuperado de ellos será publicado bajo forma de anexo del libro 25. El momento de concluir. En cuanto a los seminarios iniciales, solo disponemos de indicaciones para el segundo de ellos, aquel consagrado al hombre de los lobos. Se trata de notas de los auditores que circularon entre los alumnos. Cuento publicarlas con el último de los seminarios, el contemporáneo a la disolución de la escuela. Lo haré en un pequeño volumen titulado En los extremos del seminario, en los confines del seminario. Aux extrêmes du séminaire. Les he compartido en el chat la foto este ya está publicado y lo tienen allí en el chat. Perdón, María Paz, el tema del auditor es muy importante, precisamente por la transmisión de los lacanianos sin campo freudiano, las versiones taquigráficas y la idea de establecimiento. Me parece muy importante por lo que decía al inicio José. La idea del establecimiento es una idea muy fuerte que no responde a un modus operandi universitario, digamos. Opera en todo caso a nivel del modo antiguo. Y esto no es ningún conservadurismo, sino es precisamente un hueso digamos, de la causa política, que es la idea del establecimiento del texto. Gracias. Recapitulando la publicación por venir del seminario, diré que reúno en un volumen de seminarios 21, los seminarios 21. Los no incautos andan errante, le non dub ren, y el 22, RSI. Y en otro, el 24, el insulte que ser. Y el 25, el momento de concluir. Entonces, aparte del pequeño volumen referido a los extremos del seminario, quedan otros 8 por publicar. Trataré de convencer al editor para que vayan apareciendo a razón de 2 por año. Como las intenciones de su parte son las de seguir un ritmo de 1 por año, cuento con la insistencia de la que sabrá valerse la Vox Populi para manifestarse de manera tal que logre acelerar esa producción editorial y dispongamos por fin del séquito de los seminarios que deja tras de sí Jacques Lacan. Decía entonces que Lacan nunca habló de mi obra, femenino. No era por eso que hablase más de mi teoría, sino que la designaba como mi enseñanza. No pretendió ser un autor, no se pensó como tal ni se identificó con la posición del autor.
sino con la de enseñante. Como este término ha sido desgastado por el mal uso que se hizo de él, recurramos a uno empleado por el propio Lacan, el de enseigneur. Y aquí vamos al número 2. Enseigneur, enseignant, seigneur. Enseñan, quien transmite un saber teórico o una práctica. Por homofonía, próximo de enseigneur, insignia, inscripción, emblema, oficial encargado de llevar la bandera, señal de reunión en las formaciones militares. Señor, además de las connotaciones religiosas, el término remite al poseedor de tierras en la Edad Media, feudos. Califica asimismo a quien detenta la potencia y la autoridad, amo y señor. Sí, un comentario sobre lo que decía Gabriel antes, ¿no? El término establecimiento lo encuentran en Vida de Lacan, en ese pequeño texto que salió publicado en la página 14. Y que dice, si me permito leerlo, lo siguiente, ¿no? Miller viene hablando de la propuesta que le había hecho a Lacan de escribir el seminario del 11. Y dice: presa de la emulación tras la publicación del seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el primero que salió publicado, se propuso redactar él mismo, Lacan, la ética del psicoanálisis. No fue muy lejos antes de hacer una larga interpolación y lo dejó todo entre sus papeles. Es por esta razón que este fue el primer seminario que redacté después de su muerte. Así pues, fui su lugarteniente en este sitio. Cuando me llamó a ocuparlo, fue por otra parte lo bastante generoso como para decirme, a propósito de ese seminario de los 4 conceptos, lo firmaremos juntos. Fui yo quien retrocedió ante esa firma que me parecía exorbitante, Jacques Lacan y Jacques Miller, por un rasgo de modestia que él no dejó de señalar para soltármelo de vuelta, en el posfacio que le había pedido que escribiera para aquella primera publicación. Creí más digno de mí, modestia es también orgullo, borrarme y hacer poner en el en vez de la tapa la fórmula establecido por, que era de la colección Boudet para las ediciones de textos griegos y latinos. Bueno, si el que le interese está en relación también con la elección del término vida de Lacan y no biografía de Lacan, etc. Pero bueno. Así. No aceptó, ¿no? Que está más ligado al vida de santos, en todo caso en la tradición de los textos canónicos, digamos. Está más ligado a la vida de santos y a la dimensión antigua de la puesta en transmisión que la idea de autoría más contemporánea. Sí, hay todo un comentario al que le interese sobre, ese es el punto que despliega en Vida de Lacan al principio. Bueno, sigo, ¿no? Esto no quiere decir solo que su gran obra masculino es oral. ¿Cómo se distingue un autor de un enseigneur? Ocurre en primer lugar que el autor tiene lectores, en tanto el enseigneur tiene alumnos. Más aún, el autor habla potencialmente para todos, en tanto el enseigneur habla para algunos, para un cierto grupo. Esto nos evoca, por supuesto, los Happy Few de Shakespeare hasta Stendhal. Este pequeño número que constituía el auditorio a quien destinaba Lacan su discurso, destino constante más allá de los obstáculos y las dificultades que determinaron la renovación de esa audiencia, eran psicoanalistas. Lacan eligió delimitar ese auditorio de manera tal que resultase compuesto por psicoanalistas y específicamente por aquellos que se desplazaban para escucharlo, psicoanalistas que aportaban su cuerpo como uno lo aporta a una sesión de psicoanálisis. Si la publicación del seminario se demoró tanto durante la vida de Lacan, diría que así fue hasta mi llegada, no es solo debido a la incapacidad de los demás alumnos para asegurarla, ni tampoco solo a causa de las exigencias y de las reticencias que habría manifestado al respecto Lacan. Ocurre que la materia misma de ese discurso, dirigido a un pequeño número, en cierto modo entraba en contradicción, resultaba antinómica de lo que representaba venir a ofrecerla a quien quiera que fuese en librería, y Lacan, en definitiva, se habituaba muy bien al hecho de sus seminarios se acumularan en un pequeño placard, Rue de la Lille, placard que abrió un día delante de mí.
No cabe duda que al mismo tiempo ejercía en él una presión importante el anhelo del que todo eso no quedase allí. Pero fue necesario que surgiese la ocasión y surgió tardíamente. El seminario solo se convierte en obra, femenino, y Lacan en un autor por mediación, por intermediario de un otro que toma a su cargo esa transformación, que se posiciona como el agente de ella. ¿En qué consiste dicha transformación? En pasar de aquello que fue más o menos audible al registro de lo lisible. Una transformación que, si puedo decirlo así, universaliza el discurso. Sí, yo creo que habría que hacer un pequeño comentario, Sí. porque hay aquí un punto importante que le llevó siempre a Lacan decir que yo en el seminario, cuando daba un seminario, no estaba en posición de analista, sino de analizante. Y lo que justificaba que él estuviera en esa posición es que estaba la gente en cuerpo ahí. El cuerpo del otro es lo que le permitía a él ahí decir primero hablo y después pienso, como en un análisis. Y eso es lo que Lacan decía, que a él no es que no tomaba sus notas, no es que no preparaba y estudiaba lo que iba a decir, pero que ahí hablaba primero y después pensaba. O sea, que en ese sentido el seminario de Lacan era como un análisis donde todos se podían llegar a sorprender de lo que surgía de la palabra, no del doctor Lacan, ¿no?, sino de este emblema que es Lacan, ese lugar de liderazgo que él tuvo para el psicoanálisis, y que de ahí surgían cuestiones que cuestionaban a Lacan, y que los cuestionaban a Lacan y al auditorio, y que él retomaba clase tras clase esos lugares, ¿no? Y me parece por eso muy importante esto que dice Miller, que no hay que olvidarse de que estos textos son textos traducidos, porque son pasados del oral al escrito, ¿no? Es por eso que hay una frase de Lacan en Caracas, cuando dice, vengo a ver si es cierto que los que se formaron, pues son mis alumnos aquellos que se formaron con la lectura de mis escritos y mis seminarios, ¿no? En ese momento era más sobre los escritos que los seminarios, porque seminarios había pocos, ¿no? Y a Lacan le sorprende eso, que haya gente que se pueda haber formado y no él personalmente, decía, como lo hice yo en mi seminario. O sea que, y eso hace a esto, a que se debate tontamente de si una versión de un seminario de Lacan es mejor de Miller o de cualquier otro que la haya hecho. Eso no es así, es como decir, bueno, hay traducciones, ¿no? Y esas traducciones se hacen desde un punto de vista. El punto de vista de Miller, como él lo va a decir ahora, fue intento de construir una traducción que tuviera una arquitectura particular de la obra de Lacan, ¿no? Pero no sé si en los lugares donde ustedes están, en Argentina, por ejemplo, hay las traducciones de Rodríguez Ponte, por ejemplo, del seminario Linsú, viene según lo que tradujo Miller y lo que traduce él, como diferencias. Esas diferencias a mí me parecen tontas, porque si él quiere hacer su traducción, que la haga. Digo, Miller hizo la suya, ¿no? Y no se trata de mejor o peor, sino que son diferentes. Y algunas él tendrá que demostrar, como lo hace Miller, que continúa con la obra de Lacan y la puede prolongar, como hace
en este seminario, ¿no? De hecho, justo del 24 también, que no sé, me parece que es el que más traducciones se consiguen. ¿Quién no te Guido, hablaste? ¿Sí? ¿Me escuchan? No sé, alguien dijo algo. Se te oye bajito. Subo el micrófono entonces. No se te escucha. ¿Ahí? Ahí Ahora. sí. Perdón. Ahora. No, decía que del 24 creo que es uno de los seminarios que más traducciones tiene. También hay una versión que pretende ser una transcripción oral directamente Sí. del habla de Lacan, por así decirlo, como si no pasase por una cierta traducción. Como que sin pasar de lo oral a lo escrito tiene sus consecuencias, ¿no? Y bueno, también tiene sus consecuencias porque Lacan prefirió él una enseñanza oral y no escrita. La enseñanza de Freud fue escrita, sobre todo, no oral. Y Lacan es el que intenta hacer una transmisión oral del psicoanálisis. Fíjese que en los escritos, la mayor parte de los escritos son conferencias que él dio, que después él las hace un escrito, pero primero fueron orales. Inclusive en la instancia de la letra, al comienzo, él explica por qué, por ejemplo, la instancia de la letra está a mitad de camino entre lo oral y lo escrito. Me parece que este es un tema importante para cuando discutimos la función de lo escrito en la enseñanza de Lacan, ¿no? Pero sobre todo, José, sobre todo, acá incorpora, a partir de la lectura de María Paz, se incorpora de la noción de establecimiento que teníamos, la idea de transmutación, de transformación, que incluye estos soportes, pero que no se quedan en él. Porque, por ejemplo, en México siempre vinieron las ediciones de Paidós, al menos no hay tanta proliferación de esa discusión, pero esto no garantiza precisamente la enunciación en términos de analizante, en términos de transmutación de una experiencia. ¿Me explico? Se Sí, queda sí. en el Es lo que enigma del dice, enunciado. Sí. es lo que dice Miller acá, que hacer de una enseñanza oral una escrita supone una traducción. ¿No? Ahora lo va a decir Miller eso. ¿No? No es que estamos escuchando a Lacan, estamos leyendo a Lacan que estableció Jacques Miller, el que estableció y que tradujo, porque hay todo un efecto de traducción. Bueno, ahora lo va a explicar él mejor que yo, así que sí, léelo, María. Sin duda, Lacan ha sido, por otra parte, un autor. Allí están los escritos y desde hace 10 años los otros escritos. Por cierto, Lacan empezó a escribir antes de hacer su seminario, pero una vez iniciado el seminario, sus escritos son, según sus propias palabras, otros tantos depósitos, cristalizaciones del seminario. Son recortes, desechos, desprendimientos del seminario, testimonios de los momentos en los que él había sentido que se manifestaban allí especiales resistencias a seguirlo. Se trata también, cabe decirlo, de manera muy general, de ocasiones que suscitaron en Lacan el movimiento de cerrar por escrito el despliegue de alguna articulación. Y esto es así, con mayor frecuencia, bajo presión de una demanda. De modo que los escritos, cada uno de ellos, también tienen una destinación precisa. Se dirigen uno por uno a quienes le solicitan que escriba. Es el caso de mi propia demanda, en el sentido de que escriba un prefacio para el seminario 11 que escriba televisión, cuando él se mostraba incapaz de improvisar delante de una cámara. En fin, lo que quiero decir es que Lacan era perfectamente capaz de improvisar, pero cuando uno filma, uno corta y reanuda. Hay empalmes y entre tanto, entre cada toma, la reflexión de Lacan continuaba avanzando. El resultado era que cuando uno se proponía hacer el empalme, jamás había una ligadura que lo asegurase como tal. Al cabo de una jornada caíamos en la cuenta de que su pensamiento no se tenía quieto un momento. Me decidí entonces a decir, no nos gastemos más. Y a Lacan será necesario que escriba todo esto. Fue lo que hizo.
Es que aquí aparece la idea del editio, de la edición, digamos, de la composición, digamos, del montaje. Y vuelvo a decir, tener en cuenta los soportes, porque la escritura manual es un soporte para ubicar estos movimientos, estas articulaciones. De una manera que ignoro, pero sin duda menos familiar, sus escritos fueron todos escritos respondiendo a una demanda, la de presentar un informe para un congreso, la de participar en una enciclopedia o en un coloquio, la de redactar un prefacio o presentarse en la radio o en la televisión, como acabo de consignarlo, es decir, para ocasiones puntuales. El último texto de los escritos, titulado La ciencia y la verdad, Lacan lo compuso porque le pedí uno para el primer número de una publicación de la Escuela Normal, de la que por entonces yo era alumno. Me proponía hacer salir esa revista y a instancias de mi pedido vino ese texto que cierra la compilación de los escritos. Por eso digo que se trata de ocasiones, ya que la redacción de estos textos, a mi entender, sin excepción, está marcada por la contingencia, en tanto la continuidad del seminario obedece a una necesidad, diría interna. O sea que hay dos. Es respecto de esta extraordinaria continuidad a lo largo de 30 años del seminario que corresponde situar los escritos, cada uno de los escritos de Lacan, en tanto vienen a escanciar un momento, cristalizar una articulación, precisar aquello que había figurado a título aproximativo. Digamos que de ahora en más Lacan será leído según una dialéctica entre los escritos y el seminario. En fin, esta perspectiva existía ya, por cierto, con el buen número de sus seminarios que estaban en circulación, 13 si no me equivoco, pero desde mi propio punto de vista, después de haber completado el recorrido, algo que ustedes solo podrán hacer cuando esté todo publicado, dentro de poco. El conjunto cambia, hay un efecto de après-coup que viene a resituar la naturaleza de los elementos. Lejos de mí la idea de desvalorizar la obra escrita de Lacan. Nada de lo evocado aquí se orienta en este sentido. O sí, sé bien que una cierta cantidad de prosistas, tanto como pueden alabar a Lacan en su seminario, porque los hacía vibrar, pueden deplorar la rugosidad de su estilo escrito, calificándolo de ilegible, torpe, torturado. En fin, ese no es en absoluto mi punto de vista. Es en el texto escrito y a través de él, ese escrito cuya función distinguió Lacan mucho antes de que se ponga a la orden del día en la filosofía contemporánea, donde Lacan fija su doctrina, el uso que él hace de los términos que emplea. En especial, Lacan acordó su lugar a la escritura en el seminario 9, la identificación, y lo hizo en términos precisos, señalando su primacía, separando, por decir así, el grano de la paja. Lacan selecciona en su seminario aquello que, a su entender, merece ser aislado, preservado. Es allí donde acumula intentos, se adelanta en múltiples direcciones, a veces arriesga, mesuradamente, pero aún así lo hace. Evocaciones difusas, empuja hasta su límite ciertas analogías. En sus escritos establece la línea divisoria entre lo que merece ser preservado bajo esta forma y lo que puede permanecer en su placar, por decir así. Perdón, María Paz, discúlpame, porque yo tengo la versión de freudiana que no varía mucho de lo que estás leyendo, pero ¿qué versiones, cuál es esa? Porque me parece interesante, porque yo estoy leyendo de las clases de freudiana que las junté de la revista freudiana, de la Comunidad de Cataluña, y las junté en un engargolado. Pero, ¿quién tradujo eso? ¿Lo tradujiste tú? No, Es con Dichacha, ¿no? O sea, estás leyendo la traducción de Astrolabio, del Uno Tutto Solo, literalmente. El Uno Tutto Solo, sí. O sea, estás leyendo la traducción de la edición de Astrolabio que salió el año pasado. No sé si es así, ¿eh? Yo creo que esta versión circulaba desde antes, pero no aparece el traductor. Es decir, yo sé que circuló en su momento en la ANEL, no sé de dónde viene. Pero en todo caso, esta traducción viene de un grupo de gente que
que recibíamos los seminarios de Miller, los cursos de Miller, y teníamos gente conocida que los traducía. Son traducciones, no del texto de italiano, que es un texto ya establecido un texto escrito ya por Di Ciaccia y Miller, sino es por lo que Clementier mandaba a Buenos Aires como desgrabación de las clases de Jacques Alain Miller. Sobre esas desgrabaciones se hizo esta traducción. ¿Sí? A mí me gusta más porque las traducciones que han pasado por las escuelas tienen sus censuras, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ultimísimo Lacan hay una frase en relación al nombre del padre, está excluida, ¿no? Y la desgrabación lo que mostraba es que en esa frase Lacan decía que el nombre del padre era una quimera. Utiliza un juego de palabras en francés, que es cuando, que es, viste, los tipos que iban vendiendo cosas mágicas que pensaban que curaban, ¿sí? Tiene ahora no me acuerdo bien cómo es en francés, pero tenía en juego eso, ¿no? Que el nombre del padre era nada más que eso, con una construcción como de Lacan, que era una pura quimera. Es cierto que si uno lo lee eso desde el seminario 20, cuando Lacan habla ya de la diferencia entre el lenguaje y la lengua, está bien que sea nada más que una pura quimera el nombre del padre. Bueno, esa frase está excluida del ultísimo Lacan, ¿no? Y no sé, yo ahora lo estoy siguiendo con el francés a ustedes, de la desgrabación de Clementier. Tiene sus errores, yo les comentaba que Clementier cada vez que las mandaba después pedía que por favor, con los que les parecía incoherente o que no estaban bien, que se los mande para que la corrija, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos con quién hace la mejor traducción. Me parece que dice que no son tan cuestiones solamente de traducción, sino de censura. Sí, hay un punto que iba a comentar, en la clase del 11 de mayo de 2011, que en Freudiana aparece traducido como de la falta en ser al agujero. Esa clase se tomó como uno de los textos de orientación del Congreso de 2020 que iba a haber en Buenos Aires y que finalmente no se realizó por la pandemia, pero que fue colgada en la página como el ser es el deseo. Entonces, entre un título y otro hay un mundo, ¿no? Por un lado, el ser es el deseo, por el otro, de la falta en ser al agujero. Entonces, tendremos que, en el italiano, no sé cómo aparece. Te lo puedo tratar de indicar. Pero precisamente, José, por eso es muy importante esto, y sobre todo en esto que acaba de leer María Paz, que es la idea de doctrina, que lo ubica aquí entre el Seminario 9, en estas distinciones doctrinarias de los usos de la palabra en la transmisión, vamos a decirlo así, pero por eso me parece súper pertinente. Se dan cuenta, no hay que confundir, la enunciación es tan de las Danaides que no resiste solo el soporte. Por eso es tan importante desde los envíos que decía José, a estas sutilezas de la captación, vamos a decirlo. Y porque precisamente ahí está lo vivo que la doctrina intenta cernir. Porque estamos hablando estrictamente, si José proponía una lectura a la letra, estamos diciendo una lectura para poder ubicar el goce en todo esto,
pero precisamente que no sea una cuestión de erudición, que sea una cosa de poder juntar los pedazos de la captación, los efectos de transmisión, las deformaciones del traslado que uno mismo hace. Uno está escuchando y no capta todo, alcanza a manuscribir. Entonces está toda esa vida que aquí, con esta distinción doctrinal del Seminario 9, me parece que nos ayuda a tener muchísimos más elementos precisamente para poder recuperar la vida de estas cosas. Yo creo que la referencia al Seminario 9 es muy importante en este punto para nosotros. Es que a partir del Seminario 9 uno puede decir que Lacan lo que intenta es mostrar que hay escritos que no están hechos para leerse, como sus escritos. Y que la escritura como fenómeno no es la escritura de los fonemas como estamos acostumbrados a leer, sino es una escritura de los sonidos, fonemática. ¿No? No de fonemas, sino de fonemáticas. Después lo vamos a ver más detenidamente, pero el gran paso del Seminario 9, yo lo llamaría, es el paso champolliónico, ¿no? Donde de la escritura no se trata de fonemas, ¿no? O sea, una estructura de diferencias, sino de una escritura de sonidos, casi, pero no igual. Después lo tenemos que ver como que es una escritura de una partitura. La idea, digo, de paso champolliónico, porque Champollion descifra el idioma egipcio a partir de no tomar los jeroglíficos como formas, sino los jeroglíficos como sonidos. Y es así que él puede, a los 17 años, descifrar el nombre de Cleopatra y con eso puede descifrar la famosa piedra Rosetta. Pero bueno, me parece que es algo que vamos a tener que dedicarle un tiempo, pero la referencia al Seminario 9 me parece que es central que hace Lacan, porque esa escritura que aparece en Lacan, a partir del Seminario 9, es la escritura del uno solo. Si yo leo como estamos leyendo ahora, la lectura es la lectura de un significante al lado del otro, en el cual yo voy encontrando significaciones a medida que ustedes leen. Bueno, esa no es la escritura del Seminario 9. La escritura del Seminario 9 es una escritura que exige un esfuerzo de construcción a partir de los sonidos de la lengua materna y a partir de eso poder leerlo, ¿no? De lo que está escrito ahí. Es una escritura diferente, ¿no? Por eso me parece que Miller pone el hincapié acá en el Seminario 9. A mi gusto, el Seminario 9 es un seminario bisagra en la enseñanza de Lacan. Es bisagra porque él ya sale de la lingüística, simplemente no sale, porque continúa la lingüística susoriana, ¿sí?, con la lógica de los conjuntos. Y es lo que los pueblos lleva a los 11, alienación y separación, con reunión y disyunción en los círculos de Euler, ¿no? Pero el punto de partida de este cambio, para mí está en el Seminario 9, donde él
construye por primera vez la fórmula de un significante representa un sujeto para otro significante. ¿No? Y la idea entonces ahí que hay, es una idea que Miller desarrolla muy bien en su seminario Dong, es la idea que el significante no queda definido solamente por su función diacrítica, sino que el significante queda definido a partir de si representa o no representa al sujeto. Porque si hay un significante que representa al sujeto, hay otro que no lo representa. No lo representa, pero lo significa. Y este es todo el juego que hay ahí y que está plasmado en como dice Lacan, el escrito de la subversión del sujeto, ¿no? Es lo que queda como ahí, como lo que él empieza a construir al final del seminario de la transferencia y durante todo el seminario 9, ¿no? Y ese es un punto duro, ¿no? Que vamos a tratar de ir reconstruyendo a medida que Miller vaya tomando ese punto, ¿no? Es un punto que es increíble ese seminario, porque abre para los dos campos, abre del uno como que representa al sujeto y da una idea lógica de la subjetividad y de la transferencia, y una articulación de eso con la pulsión, y se puede leer también del otro lado de la inscripción del uno en el cuerpo como ese uno solo que produce goce. O sea, que lo que pasa es que Lacan en ese momento toma partido, si podemos decir así, por el debate con Descartes, ¿no? Y basado sobre todo en la obra de Freud, ¿no? Y el tema que lo anuda a él en ese momento, que la única pulsión que hay es la pulsión de muerte, que es el goce, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a pensar y a desprestigiar el tema del goce como lo hacemos ahora, pensar que lo que se trata es de prohibir el goce, y lo que no podemos justamente hacer eso, porque si hay algo que es indomable es la pulsión, ¿no? Como decía Freud. Pero bueno, me parece que es algo que se va a ir desarrollando. Esta parte parece un poquito monótona del texto, porque él, es cierto, está haciendo la presentación de su trabajo durante 30 años, como él dice, ¿no? Hace como un juego de palabras que es lo mismo que hace en Can con Sa de Lacan, ¿no? Que dice, bueno, faltó no me acuerdo cuántos años para que alguien pudiera darse cuenta que Sade era la verdad de Kant. Y lo mismo está diciendo él acá. Faltaron 30 años para que se pudiera llegar a este momento de concluir cuando estén ahora publicados todos sus seminarios. Pero sobre todo, José, la marcación que hiciste de Jean-Paul Lyon, a mí me sirve para pensar lo siguiente, que la identificación nos hace creer que hay una teoría de la lectura. No hay tal cosa, no hay una teoría a priori de la lectura. Entonces, me parece sumamente importante. Está bien eso que vos decís, sí. Bueno, él no habla nunca de lectura, sino habla de la función de lo escrito, que no es lo mismo, ¿no? Ahí el capítulo del 20 se llama así, la función de lo escrito, ¿no? Creo que lo que vos decís aclara mucho. Sí. Bueno, estamos. Y tanto menos me inspira la idea de desvalorizar los escritos, la obra escrita de Lacan, cuanto que en el plano personal son esos escritos los que me condujeron a Lacan. Exhortado por Louis Althusser, hacia fines de 1963, tomé conocimiento de lo que estaba disponible en la librería por entonces. Abordé esos artículos de Lacan
y fue por ahí que quedé atrapado. Pero una vez señalado esto, vuelvo a subrayar que la obra escrita de Lacan, sus escritos, se recortan sobre el fondo del seminario, se desprenden a partir de él, que constituye, hablando con propiedad, el lugar de la invención de un saber. Sí, yo Precisa- creo que acá le está contestando a alguien, que es a Jean-Claude Milner y la obra clara. Es un texto muy lindo, aparte de leer, porque hay ideas de Jean-Claude Milner que son muy, muy importantes, porque Jean-Claude Milner en ese texto, la obra clara, lo que dice que no sirve para nada los seminarios, que lo único valor de la obra de Lacan son sus escritos, ¿no? A esta época estaban ya, se habían amistado otra vez, pero la polémica esa me parece que quedó, ¿no? Si a alguien le interesa, ¿no?, comparar los primeros capítulos de la obra clara, los últimos no son, sí, un golpe bajo a Miller, sino es una lectura epistemológica de Lacan fantástica, ¿no? Y de los nudos también, porque sirve mucho después para poder aclarar el tema de los nudos. Pero la primera parte está dedicada a, digamos, en castellano diría, en argentino decimos, tirarle un bostazo a Miller. Bosta es la caca de los caballos, ¿no? Por eso, bostazo. Bueno, sí. Bueno, precisamente porque Althusser o sus allegados remitieron a un instituto o museo sus archivos, contamos hoy con una carta que Lacan le dirigiera a Althusser en noviembre de 1963, en el momento en que, a la búsqueda de un refugio, había entrado en relaciones con este enseñante de la escuela normal para obtener allí una sala donde habría de ofrecer los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y los 4 seminarios siguientes. En esa carta, Lacan hablaba de su seminario en los términos siguientes. El seminario donde intentaba desde hacía 10 años, por consiguiente, a partir de los escritos técnicos de Freud, primer seminario público que tuvo lugar en un anfiteatro del Hospital Saint Anne, cuando su protector era el doctor Jean Delay, trazar las vías de una dialéctica, cuya invención fue para mí una tarea maravillosa. Ese último adjetivo, maravillosa, nos aporta, al fin de cuentas, un pequeño panorama acerca de lo que fue para Lacan la alegría, joy, de llevar adelante ese seminario, del que fue entonces su goce, jouissance, para decir la palabra, y del que algo alcanza a entrar en circulación. Pasa lo suficiente como para que esos seminarios que tienen más de medio siglo, cuando son publicados y se publican hoy, no sean recibidos como el testimonio de lo que se pensaba por entonces, sino conjugados en presente e indicando vías para el futuro. Perdón, Mari, solo como comentario. Este término, como lo dice, la tarea maravillosa, es el título del capítulo en italiano. Que se pregunta qué cosa es real y luego dice un compito meraviglioso. Bueno. Pero también no dejar pasar esto que al menos no lo leíste, que es el goce que le es propio, que tiene una especie de resonancia blanchotiana, porque el goce que le es propio me parece que ubica ahí un movimiento retórico que me parece digno de, sobre todo de la vitalidad de estas cosas, porque fíjense que entre maravilla y, digamos, la paradoja es una maravilla, por ejemplo, y eso a veces se queda pegado al plano de una idea oculta, y es lo que precisamente decía de no hay teoría de la lectura, no hay teoría de leer. Puedo sacar partido de esta expresión de Lacan para dar testimonio, al menos una vez, acerca de mi tarea en lo que hace al seminario de Lacan. Esa tarea también es para mí maravillosa. Es algo que, para decirlo todo, voy a extrañar. Sábame manaqué. Dentro de un rato me detendré precisamente en el detalle acerca de cómo la veo, cómo vivo esa tarea.
Leer el seminario es asistir a la invención de un saber en el momento en que surge. Y no es posible decir que esa invención proceda a partir de un diálogo, aun cuando Lacan aquí acuerde la palabra a algunos de los presentes. Pero es una invención que supone, como ya lo indiqué, una formulación destinada al otro, a los psicoanalistas. Esto es así sin que su calificación como tales venga a quedar necesariamente validada por Lacan. Por el contrario, es un tema recurrente en el seminario la discusión abierta acerca de ese otro constituido en su destinatario. El examen de la calificación de los psicoanalistas, su cuestionamiento. En el fondo no es algo que cobre la forma del elogio, es lo menos que puede decirse. Pero hay un homenaje permanente, precisamente el hecho de que ese discurso los elige como destinatarios. Recorriendo el último de los seminarios... Perdón, María Paz, disculpa que interrumpo, pero esto es muy importante porque cuando en televisión dice quien me cuestiona, quien sabe leerme me cuestiona, me parece que acá hay una indicación de ética muy importante en función de lo que decía José antes, de los textos canónicos, de cómo al suponer una teoría de la lectura que no hay obispos que determinan el decir. Entonces, quien me cuestiona, que sabe leerme, quien me lee sabe confrontarme. Me parece que ahí está la cuestión de la invención que se dirige a un otro, y que no es un otro antropológico, que no es un otro ideal, que no es un otro abstracto, digamos, en ese sentido. Sí, sí, es un psicoanalista. El discurso de Lacan se dirigía a los psicoanalistas. Yo creo porque Lacan sabía que si el psicoanálisis no cambiaba, si no seguía esa vía crítica que él sostenía todo el tiempo, el psicoanálisis se moría y terminaba en una psicoterapia más, y que esa fue la causa de la excomunión. A Lacan lo echaron de la IPA porque era alguien que estaba inventando todo el tiempo y que no seguía el dogma freudiano. Sin embargo, siendo freudiano, como él decía, porque Lacan leía a Freud y en alemán aparte, a propósito, para leerlo en su propia lengua, y avanzaba a partir de aquellos lugares donde Freud se detenía, y utilizando los instrumentos de su época, ¿no? Que no, o sea, el encuentro con el seminario 3 con Jacobson y con Saussure, sobre todo con Jacobson, que le permite leer a Saussure de otra forma, produce un cambio enorme, ¿no? Que se nota en el seminario mismo cuando él para y escribe esos 2 capítulos sobre la metáfora y la metonimia, ¿no? Sí. Bueno, recorriendo el último de los seminarios a los que me consagré, que me guardé como lo mejor para el final, la identificación, quedé sorprendido por la cantidad de veces que Lacan dice, para ustedes. Aquí está lo que construí para ustedes. Aquí les dejo para que ustedes vean. Y otra vez para ustedes. Y una vez más para ustedes. A tal punto que me decidí a retirar algunos de ellos. Algunos de esos ustedes, vous, porque ya empezaban a funcionar como tapones, faire bouchon. Pero desde este punto de vista, el seminario es como tal un homenaje constante a los psicoanalistas. No obstante, en el marco mismo de ese homenaje, qué mal los trata. ¿Acaso están tan siquiera a la altura? Antes de consagrarse a pensar aquello con lo que tienen que vérselas, la mayoría de ellos recurre a coartadas, olvida lo esencial de las cosas que les fueron dichas, de modo que es preciso repetírselas, insistir en ellas. Y según lo señala Lacan, la insistencia es, si puedo decirlo así, el pecho nutricio de la enseñanza. Al mismo tiempo, no obstante, esos psicoanalistas son los testigos de la invención, por cuanto son ellos quienes pueden dar testimonio de la adecuación de los propósitos de Lacan a lo que está en juego en la experiencia, a lo que pasa en ella
y en ella se revela de cuanto se refiere a la transferencia de una verdad íntima, incluidas sus variaciones. En el fondo, Lacan lleva adelante su seminario teniendo en cuenta esta comunidad de experiencia, aquello mismo que esos psicoanalistas tan desfallecientes como los muestra en sus discursos, comparten con el enseigneur, esto es, la experiencia de los fenómenos analíticos. Entonces, que esos psicoanalistas no entiendan nada de lo que está en juego allí es una cosa, que lo consideren al revés y lo conduzcan a impases en el fondo poco importa, porque no obstante están en contacto con aquello mismo de lo que se trata. Está muy bien. En el momento de iniciarlo califiqué mi trabajo de intermediario, de intérprete, señalando que establecía un texto. Lo dije con cierto humor, en la medida en que indicaba al mismo tiempo que era cuestión de establecer un texto cuyo original no existía. Hablé de establecer, porque es el verbo empleado cuando se trata de ofrecer ediciones de textos antiguos, griegos o latinos. En esos casos, en francés se consigna texto establecido por. En el momento en que me puse manos a la obra con el seminario, cuando encaré la tarea del seminario, no había dejado atrás desde hacía tanto tiempo la época en que recorría los textos de Tácito e incluso de Aristóteles en las ediciones de la Belles Lettres, donde esa indicación se repetía y donde las notas marcaban las diferentes versiones, según las copias de los manuscritos a los que se reportaran. Pero claro está, aquí el original no existe. En primer término, no hay otro manuscrito que no sea la copia taquigráfica de un discurso oral. Si afirmo que el original no existe, no es solo en función de los errores de la taquigrafía, sino el hecho que se desprende de la naturaleza misma de un discurso auténticamente oral, esto es, que no se reporta simplemente a la lectura de un texto escrito. Como es sabido, Lacan improvisaba su discurso a partir de notas escritas, pero acordando libre curso, a partir de los pilotes, a la invención en el momento. Pues bien, la copia taquigráfica guarda la huella de aquello que distingue profundamente el discurrir oral de la expresión y su discurrir escrito. Ustedes empiezan a decir algo y se explayan hasta que llega el momento en que se les ocurre una manera de decirlo mejor o un ángulo preferible para captar lo abordado. Abandonan así la intención primera para seguir la dirección de lo que surgió después. Podrían detenerse Es importante esto de que no hay un original. Por eso Miller nunca se opuso, nunca hizo problema. Fíjense que eran él el que se quedó, Judith se quedó como heredera de los textos de Lacan, de la propiedad intelectual, pero nunca se opuso a que en Francia, a 2 cuadras del consultorio de él, yo fui y compraba los seminarios de Lacan en francés que se vendían y no había ningún problema. Me parece que este punto que Miller rescata, que no hay un texto original. Los únicos textos originales son los escritos. Los seminarios no son textos originales, ¿no? No solamente por los equívocos de la que se equivocaban en la mecanografía, que el pasaje del oral a lo escrito supone, por ejemplo, eliminar la entonación, las repeticiones, eliminar una cantidad de cosas y sobre todo, bueno, el goce que produce escuchar la voz de alguien, ¿no? Que no es lo mismo que leerla. Sí. Bueno, esto es más una cuestión política, ¿no? Porque siempre se iba en contra de Miller pensando de que, bueno, que era el dueño de todo, y el trabajo de Miller fue justamente establecer esos textos que no, si no los establecía, no existían, porque no había un original. De Freud teníamos los originales para traducirlos, no de Lacan. Sí. Podrían detenerse y decir, retomo para expresarme mejor, pero resulta pesado. Sería algo así como subrayar el propio error.
Entonces, cuando les surge una mejor manera de formular lo que están abordando, establecen una continuidad con lo que venían diciendo para derivar siguiendo el nuevo curso. La copia estenográfica conserva así solo una frase, pero esta frase se encuentra rota en su interior por el modo en que fue divagando la intención de haber llegado a reproducir ese divagar. La continuidad se hubiese de haberse llegado a reproducir ese divagar, la continuidad se hubiese disgregado y se hubiesen encontrado en medio de un galimatías. Si pudo llegar a ese audible en su momento, es en función de la distracción general, del conjunto de los gestos y actitudes, de la entonación incluso. Ocurre también que el discurso oral se precipite hacia una conclusión, donde el mismo orador queda atrapado bruscamente quemando las etapas. Por consiguiente, en mi trabajo no se trata solo de restituir sin más lo dicho por Lacan. Si así fuese, bastaría dactilografiar la copia taquigráfica, tarea a la que se consagran gran cantidad de personas a quien nunca impedí que lo hiciese. De lo que se trata en mi trabajo es de reencontrar lo que Lacan quiso decir y que no dijo o que dijo de manera imperfecta, oscura. De toda evidencia, se trata de algo arriesgado. Es un ejercicio arriesgado, el de evaluar lo que quiso decir y no dijo. No lo dijo porque el significante resiste a la intención de decir. Por consiguiente, es cuestión de reencontrar lo que quiso decir tan cerca como posible de lo que dijo, pero sustrayéndose a la dictadura ejercida por lo que permanece en la copia taquigráfica de lo dicho. Esto resulta... preguntarnos, ¿no? ¿Por qué un significante se resiste a decir? No sé qué se les ocurre. Es una frase linda, ¿no? Sí, sí. Es una frase fuerte y engañosa porque tal vez no tenga que decir. Si hay un discurso sin palabras, ¿advierten? Entonces ya aquí hay un compromiso férreo de las instancias o de los registros. ¿Me explico? O sea, entonces aguas con esta cuestión porque es bien interesante eso. Fíjense, está el nivel de extraerla, a nivel de ponerla en la pizarra, el significante se resiste a decir, pero aquí están las trampas de la experiencia, digamos. A mí me... O vamos a... Sí. No, a mí me remite a, bueno, justo el trabajo que estamos haciendo con habeas corpus ahora, a la diferencia entre el decir y lo dicho, puntualmente. Donde precisamente el significante, en todo caso, se resiste al decir porque establece lo dicho, en definitiva. Porque no deja el decir, por así decirlo, ser, o resonar en todo caso, y intenta establecerlo como dicho, como efectivamente como una cadena significante, y no como sola esa resonancia nueva que podría traer un decir propiamente dicho. A mí me trae esto. Precisamente, Guido, y fíjate que el ejemplo que pone en habeas corpus retoma un diálogo de Freud con Breton, que es ¿por qué no hay que dejarse engañar por el cadáver exquisito? Esto supuestamente libre, ¿adviertes? Breton le envía le envía los vasos comunicantes a Freud. Freud le dice, usted no entendió nada, se lo dice de otra manera, y se retoma esta cuestión en habeas corpus, pero no de manera directa, por supuesto, no de manera erudita, digamos, sino de las consecuencias entre esto que se resiste y este movimiento de despliegue entre el dicho y el decir en acto, vamos a ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque precisamente, fíjense que se recupera esa interlocución de Freud, por ejemplo, con Breton, que es de los años 30, por ejemplo, que no es una discusión estética, es una discusión precisamente que atañe a la práctica del discurso que los diferencia, digamos. Ahora, a mí me parece que hay algo que hace algo interno al discurso psicoanalítico y que en realidad es todo discurso, que el decir se pierde cuando pasa el dicho, lo que decía Guido, pero ¿por qué? Porque no hay un significante que consista en un dicho, o sea,
para que haya significación, hace falta por lo menos dos significantes. O sea, que es la base del seminario de identificación decir que no hay ningún significante que se pueda significar a sí mismo, porque un significante es un juego formal de diferencias. Por eso todo significante, en tanto llama a otro significante, esconde el decir, que es la resonancia, ¿no? Por eso a mí me gustaba esa frase, yo la entendí así, ¿no? Desde el seminario 9, y de esta lógica que es importante porque va a ser de alguna forma lo que va a aparecer a lo largo de este seminario como crítica al ser, y lo que lo va a llevar a Miller a sacar cualquier ontología posible para el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si no hay un significante que se signifique a sí mismo, no hay respuesta al quién soy. Que tiene que ver con la frase esta, ¿no? Que se va a resistir siempre al decir. Porque el decir va a devenir dicho, y cuando viene dicho, lo que introduce no es una ontología positiva, digamos, sino una ontología de la falta en ser. Sí, sí. Es un punto muy interesante y muy importante, porque ¿por qué Miller en este seminario va a situar el deseo del lado ontológico? El deseo es un deseo de querer ser. ¿Quién soy? Es la pregunta, ¿no? Y bien, la inteligencia artificial que yo jugaba con ella me contestaba que no hay respuesta posible a la pregunta de quién soy. Y no hay respuesta porque justamente esto, no hay un significante que pueda significarse a sí mismo, ¿no? Entonces, todo decir queda oculto tras lo dicho. Y hace suponer un sujeto. Y hace suponer un sujeto, claro. ¿Queda oculto? ¿Cómo? Que el hecho mismo de que no haya ningún significante que signifique a sí mismo, que llame a otro, hace suponer un sujeto. Recuerda al inicio del atolondradicho también, ¿no? Claro, Que se diga, queda olvidado tras a lo lo que dicho se en lo dice, que escucha, algo así, ¿no? claro, sí, sí. Sí, es escuchar, ¿sí? Es lo que es la resonancia del decir que no, que queda oculta en el dicho. Mm. El gran error que ustedes, si van a ver el seminario 9, es que Lacan, en vez de pensar en el S1 como sonido, como la LAN, lo piensa en relación a la verdad. Entonces trata de resolver las paradojas, como la del mentiroso, la paradoja cartesiana de yo pienso, luego existo, pensando de que el inconsciente salva la verdad. Y este último que vamos a ver ahora es el inconsciente que es la gran crítica a Heidegger, ¿no? Que no tiene nada que ver con la verdad, sino solamente con el goce. El goce no se trata de verdadero ni de falso, sino el goce es lo que es, no ontológicamente, ¿no? Pero bueno, estamos adelantando los capítulos que siguen y el desarrollo puntual que va haciendo Miller aquí es fantástico, ¿no? De cualquier forma, está poniendo este seminario 9 como un punto muy importante, y en el punto que quizás lo lleva a que dos seminarios siguientes, viene la angustia y después viene el seminario que nos dio de los nombres del Padre y la excomunión. Pero yo creo que no es casual eso, que cuando uno lee el seminario 9,
él empieza a mostrarle a los psicoanalistas lo que no quieren saber nada de eso, que es la ruptura con la intuición, no de la intuición, sino de el mundo construido a partir de nuestros sentidos, ¿no? Y lo que va a proponer justamente el seminario 9 es la topología, ¿no? O sea, central es eso, porque para dar cuenta del sujeto del inconsciente y la experiencia analítica no sirve, ¿no? La topología euclidiana. Y hace falta, bueno, otra forma de pensar que va a ser ahí la cinta de Moebius y el toro, ¿no? Pero todo esto lo va a desarrollar Miller ahora, ¿eh? Así, leámoslo un poco. Vale. Vale, esto resulta especialmente válido cuando se trata, como ocurre en el seminario, la identificación de múltiples figuras topológicas, cuyo aprendizaje hacía Lacan al mismo tiempo que las enseñaba. En todo caso, se adiestraba en dibujarlas y queda claro que una parte de lo que dice al respecto lo enunciaba mientras dibujaba. De no reportarse allí a la regla de lo que quiso decir, hay que reconocer que uno no entiende absolutamente nada. Por lo tanto, allí domina precisamente la intención, tal como se la puede reconstruir teniendo en cuenta lo que dijo. Dicho de otro modo, si desde este punto de vista tuviese que calificar lo que hice y quizá lo que hubiese debido hacer aún más, diría que reside en traducir a Lacan. Se trata de una traducción. Lacan se expresaba en una lengua, no hablaba más que por uno solo, y su esfuerzo consistía en enseñarla a los demás. Se trata de comprender esta lengua y puedo decir que estos últimos años me di cuenta que en definitiva no la comprendía verdaderamente, sino después de haberla traducido. Antes de hacerlo, sin duda, en el recorrido hecho repetidas veces de sus seminarios, ¿cómo decirlo?, sentía de qué se trataba. Lo registraba con suficiente nitidez como para deducir a partir de allí los teoremas susceptibles de inspirarme a mí mismo para este curso. Pero al fin de cuentas es solo una vez que establecí que escribí el texto y en el movimiento de ir haciéndolo, que se pusieron de manifiestos para mí de manera decisiva los lineamientos, la trama bien ajustada de la invención de Lacan. En efecto, cuando digo traducir, digo hacer aparecer la arquitectura. Cuando Lacan afirma haberse consagrado a la invención de una dialéctica, un filósofo, como lo era yo en otros tiempos, habría hablado, por ejemplo, de dónde reside la autodeterminación arquitectónica del seminario. Esto es, de esta sucesión de opciones que determina la unidad interna, orgánica, articulada del discurso. Allí reside el registro de lo arquitectónico según Kant. Al respecto, en la medida en que arquitectónico guarda cierta relación con arquitectura. Podría evocar la doctrina de la arquitectura propuesta por Lacan en su seminario, la identificación, donde se trata para él, digámoslo así, de arrancarle el volumen a la arquitectura para acercarla a la superficie cuya topología trabaja Lacan. La arquitectura, dice entonces, presenta una singular ambigüedad en la medida en que, por un lado, este arte parece poder, en función de su naturaleza, ligarse a la plenitud y a los volúmenes. Vaya a saberse a qué completud. En tanto, por otro, revela, en definitiva, estar siempre sometido al juego de los planos y de las superficies. No resulta menos interesante reparar en cuanto queda ausente toda una clase de cosas que el uso concreto de la extensión nos propone, por ejemplo, los nudos. Vemos allí aparecer, como por un atajo, aquello que ocupará de inmediato todo el interés de Lacan. Agrega entonces, antes de ser volumen, la arquitectura se habituó a movilizar, a disponer, a ordenar superficies alrededor de un vacío. Así es como represento yo la arquitectura lacaniana, organizada a la manera de superficies alrededor de un vacío. Llegado a este punto, podría incluso acordar como emblema a este seminario Camino de la invención de un saber, este primer objeto topológico introducido por Lacan en el psicoanálisis, el toro. Me parece que bueno, pongamos un pequeño punto, pese a que
esto vamos a tener que desarrollarlo mucho más. Pero la primera hipótesis es de Miller y de Lacan, es que había que bajar las superficies al plano, porque primero es el plano y después las superficies. Sí. Esto lo habíamos hablado mucho con Teresa, porque el marido de Teresa tenía esta idea que resulta difícil de encontrar. Sí. Pero tomemos un ejemplo con el toro. Yo no sé si ustedes recuerdan que el toro, desde el punto de vista de una superficie, la superficie tórica es una superficie que se genera por rotación. Se va girando hasta que llega un punto donde el toro se cierra, ¿sí? Y donde el toro se cierra, en ese momento de cierre, esa superficie tiene características diferentes a la esfera. Un toro no es una esfera, ¿no? De hecho, basta mirarlos para darse cuenta. Lo que cuesta más trabajo es darse cuenta dónde están las diferencias. ¿Y por qué Lacan los toma todo esto? Lacan en el seminario 7 había descubierto que había algo que no pertenecía al principio del placer y que estaba organizada a partir de las cadenas de facilitación, o sea, los significantes. Los significantes, en sus cadenas, metáfora y metonimia, iban produciendo una realidad, ¿sí? Y esa realidad era una forma de desviar algo que estaba en el centro, pero sin embargo, sin ningún contacto con esas cadenas que producían los significantes y la realidad. Y si ustedes recuerdan el esquema de Seminario 7. Y Lacan en ese momento no encontró una figura topológica que pudiera dar cuenta de esa experiencia, que era la experiencia ética por excelencia, que dividía el goce del Dasein y el principio del placer del inconsciente como cadenas de facilitación. Y lo que encuentra Freud entonces es que como esas cadenas tienen una relación directa con lo que está ahí en el medio, porque era una forma de desviar la pulsión para que se satisfaga la realidad, ¿no? La pulsión exige y sigue exigiendo, y entonces las cadenas, el principio de poder hacer, amortigua, ¿no?, esa pulsión de muerte que estaba en la cosa. Bien, y para eso no tenía otra idea que inventar un neologismo, que lo llamó éxtimo. Pero en un mundo geométrico y euclidiano, ¿cómo pensar lo éxtimo? Si usted, una esfera, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, todas esas figuras tienen un agujero central, pero que ese agujero es reducible a un punto, donde queda una superficie exterior y un punto. O sea, me falta decirles algo. La diferencia entre la topología y la geometría euclidiana, que la geometría euclidiana es una geometría cuantitativa. En cambio, la topología es cualitativa, ¿no? Decía, si yo tengo un punto y un espacio y voy deformando ese punto, lo máximo que puedo tener un triángulo, un rectángulo o cualquier figura. Si yo agarro una pelota de fútbol y la reduzco y la reduzco y la reduzco, termino teniendo un punto y un espacio alrededor de ese punto. No sé si me sigue.
Ahora, ¿qué pasa? Con el toro, si ustedes agarran un toro y lo reducen y lo reducen y lo reducen, no van a conseguir tener un punto y un espacio. Van a tener un punto y un espacio irreductible, porque el espacio interior al toro es igual pero diferente al exterior. O sea, que en un toro, cuando uno lo reduce, topológicamente se llama una reducción isomórfica, que quiere decir que se mantienen las relaciones punto a punto. ¿Mm? Ustedes, una esfera pueden decir que es un punto y un espacio que la rodea, o un espacio que la rodea y que la esfera después lo incluye. Pero en el toro no pueden hacer eso, porque el toro tiene un espacio interior y un espacio exterior, que están en continuidad pero son diferentes, porque el espacio interior del toro está producido a partir de la repetición, ¿no?, de los giros que se producen en relación a un eje, ¿no?, y que tienen un momento que se repite sobre un eje y tiene un momento en que eso se cierra y forma el toro. Y el toro entonces tiene dos características que no podemos pensarlos en la experiencia euclidiana, sino necesitamos otro tipo de estética trascendental, como diría Kant, que es la topología. Y en la topología, fíjense que hay dos cosas. Por un lado, hay ese agujero central, ¿sí?, que es interior y exterior al mismo tiempo, porque está circunscripto por el toro. Si no hubiera ese espacio interior, no habría toro. Pero es un espacio que conecta con el exterior también. Y si ustedes cuentan cada vueltas que hicieron para construir un toro, se van a dar cuenta que hay una vuelta que falta. Yo las cuento, serán miles, hasta que hago mi cubierta para mi coche. Pero va a haber una que es cuando yo cierro la cubierta, cierro el toro, ese caño que sería lo que se produce por rotación en un eje, cuando lo cierro, esa justamente va a faltar. Miren, eso, Lacan utiliza entonces el toro magistralmente, porque dice que lo inventa en ese momento todo, para mostrar dos cuestiones. Una, la subjetividad. ¿Qué es el sujeto? Es la cuenta que falta. ¿Por qué? Porque no hay ningún significante que se signifique a sí mismo. Como no lo hay, el sujeto como tal va a ser siempre un significante vacío, vacío de significación. Por lo tanto, no va a haber respuesta a quién soy. Y ese agujero central, en relación al cual se hacen las vueltas de toro, que no se puede reducir al espacio exterior donde nosotros vivimos, y donde mis ojos ven, por ejemplo, ese espacio va a ser Das Ding. Entonces, lo que Lacan empieza a darse cuenta con la topología, que toda una tradición filosófica por un lado, y decime si es así o no, y por otro lado, algo que parece que tiene unas dificultades para los psicoanalistas de pensar más allá del psicoanálisis freudiano, digamos, de la representación y todo más. Hay algo más que Lacan introduce para poder leer todo eso, que es la topología. Y justamente es el seminario 9 donde Lacan introduce la topología. A partir de la introducción a la topología es que Lacan
puede, por ejemplo, cambiar el lugar del objeto A, ¿no? De pasarlo de ser el objeto A como en lo que se dirige el deseo, al objeto A como causa del deseo, ¿no? Situando el objeto A dentro de ese círculo. Pero todo este pensamiento es lo que parece que crispó un poco al psicoanálisis, que tomaba más el camino de la psicología y no del psicoanálisis. Y es Lacan, con estos instrumentos difíciles de pensar, que exigen un trabajo, una de lectura y de elaboración, que empieza a pensar el psicoanálisis de otra forma. En sí, uno puede decir que, por ejemplo, si toda la física newtoniana se creó a partir de la noción tiempo y espacio de Kant, ¿sí? Lacan propone otra estética trascendental. Y con los nudos va a proponer otra diferente a esta, ¿no? Aunque los nudos traen algo más, porque en realidad los nudos son 3 toros anudados, pero que van a tener otras características para poder dar cuenta de una experiencia. En ese sentido, creo que es kantiano, porque Kant dice la experiencia se da en una intuición del espacio y del tiempo, pero Lacan le agrega de qué tiempo y qué espacio se trata. Hay un texto capital de Lacan en ese sentido, que es tiempo lógico, donde Lacan muestra que el tiempo no es el tiempo cronológico del reloj, el que usamos para medir la velocidad de un coche, por ejemplo, sino que el tiempo tiene que ver con la subjetividad. ¿Sí? Después hay otro tiempo que Lacan pone como muy importante, que ya va más allá de esto, pero es en la última enseñanza donde el tiempo se reduce al instante. Pero bueno, por hoy vayamos llegando por este lado. Bueno, ¿alguien tiene algo para decir o agregar o aclarar? No, la combinación entre intuición y cualidad, José, porque precisamente esto agujerea toda representación. ¿Sí? Ese es el punto. Porque el psicoanálisis hasta Lacan se siguió pensando con Breton y la representación. Y es Lacan el que, en ese punto, siguiendo a Heidegger también, termina con el mundo como representación, ¿no? De alguna forma, Schopenhauer ya entrega, porque esto lo va a trabajar Miller ahora, la diferencia entre el mundo como representación y el mundo como voluntad, ¿no? Y que ahí de Schopenhauer sale entonces un mundo que no es solamente el mundo de la representación, ¿sí? El mundo no es solamente el Leviatán. Bueno, que seguimos leyendo un poco más. ¿O están Vale. cansados? Son las 10. No sé qué quiere hacer. La clase es muy Lo, larga. lo único es que sí que habría que ser puntuales porque aquí la hora de comer ya ha pasado hace ¿Y qué? un tiempo. Digo que no estaría, que no habría que retrasar mucho para cerrar el espacio porque aquí la hora de comer ya hace mucho rato que pasó. Ah, bueno, nosotros nos sacrificamos en la hora de dormir. Gabriel se levanta a las 5 y nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana. Un poquito de cada uno, che. Sí, sí, Eso es verdad. es verdad. ¿Eh? Habrá que leer un poquito más. Venga, va. Vale.
Bueno, este objeto llega a quedar representado de la mejor manera por la imagen de una cámara de aire, de un anillo o argolla, es decir, de un cilindro encorvado cuyos dos extremos vienen a reunirse. Es el primer objeto puesto en escena por Lacan en su seminario La identificación, pero acerca del cual ya encontramos una alusión hecha al pasar en su escrito Función y campo de palabra y del lenguaje, donde se refiere, sin detenerse en la cuestión, a la forma de un anillo. Es siguiendo esa dirección que Lacan introduce la topología en el psicoanálisis y lo hace oponiendo con muchas precauciones dos formas, dos dimensiones de la existencia del agujero, a saber, el agujero interno, aquel que ya está presente en el cilindro, agujero alrededor del cual disponemos en rodillo, enrollamos una superficie cuyo interior presenta una cavidad y resulta por consiguiente hueca. Y el agujero central del toro, es decir, aquel gracias al cual está en comunicación con el espacio que lo rodea, lo que has explicado, ¿no? De modo que nos encontramos así ante un objeto perforado. Por un lado, el agujero perfora el toro verticalmente y por otro está el agujero ubicado dentro del cilindro. Lacan despliega extensamente la oposición entre esos dos agujeros e inmediatamente después propone un uso metafórico de uno y otro, valiéndose de ellos para ilustrar la relación entre la demanda y el deseo. Avanza entonces dos representaciones. Uno, invita a trazar círculos en espiral alrededor del cuerpo cilíndrico del toro y propone metafóricamente que esos círculos en espiral que giran alrededor de la cámara de aire representan la repetición, la insistencia de la demanda, su reiteración. Dos, alrededor del agujero interno, las múltiples vueltas de la demanda terminan por encontrarse y cerrarse sobre sí mismas al final del circuito. Lacan subraya entonces que por el mero hecho de haberse cerrado alrededor del cuerpo cilíndrico, el agujero central llega a quedar invisiblemente rodeado. En ese agujero central, el que viene a identificarse entonces, siempre metafóricamente con el objeto del deseo, aquel que cada una de las vueltas y los giros de la demanda, cada uno y ninguno de ellos, envuelve. No es ninguno de esos giros el que envuelve ese objeto, sino que es el cuerpo completo, por decir así, de las vueltas de la demanda, el que termina por dibujar el agujero central. Hay un esquema, yo creo que sí, yo no me acuerdo de la página, me voy a fijar, que Lacan escribe haciendo este círculo que es como una espiral, donde pone demanda, deseo y objeto, el objeto metonímico, que lo que muestra justamente ahí es la repetición y cómo cada una de estas vueltas entonces van formando ese cilindro que se cierra y que es el toro. ¿Nadie recuerda en qué página está del seminario de identificación? Yo lo tengo acá. Bueno, yo para la próxima lo busco y se los paso, para que lo puedan ver. Sí. Sí, seguí, sí. Sí. Este año volveremos eventualmente a considerar la cuestión. Solo la evoco aquí para decir que hoy me representó el seminario de Lacan siguiendo ese modelo. Ocurre que esos seminarios, unos a continuación de otros, enrollándose como las vueltas de la demanda, reiterándose año tras año, y es preciso decir que esto fue así hasta el final, mientras le quedó voz, al mismo tiempo cercan y rodean y forman como el entorno de un vacío central. Es en dirección de ese vacío central que el seminario progresa. De cierta manera, en ese vacío se funda el dinamismo de su reiteración, el dinamismo de ese work in progress. Probablemente resulte necesario que le demos un nombre a ese vacío. O sea que está mostrando el toro como la que los seminarios replican la experiencia tórica. Pero entonces ese agujero se va cerrando, ¿no? Se construye. No? Se va construyendo. Sí. Sí, Yo leí una frase de Murakami que me gustó, porque decía que por un pintor
que pintaba, una pintura japonesa de ella, con lo que los pinceles bailaban, no que el pintor pintaba, sino que los pinceles bailaban, y en ese baile, cuando saltaban, dejaban un vacío que era lo central del cuadro y que era un lugar sin pintura, pero con brillo. Le daba el brillo justamente de eso, ¿no? Que es típico de la pintura japonesa y china, creo que oriental en general, donde toda la pintura gira en relación a un vacío central, ¿no? Hay un texto que está en castellano de François Chen, que fue el profesor de Lacan de chino, que se llama Lo vacío y lo pleno. Es muy lindo porque muestra justamente todo esto. Está traducido en francés. Que también escribió una novela que yo me la compré porque me gustó mucho El vacío y lo pleno, pero la novela no me gustó tanto, me aburrió, de François Chen. Me hace pensar a mí esto en relación a lo que Miller trata al principio de La Ultimísima, en este intento de Lacan de transmitir el traumatismo Freud, el agujeramiento. Yo no sé, se me presenta así, de esa manera, en este decir de Lacan, que lo que intenta es precisamente mostrar ese agujero al fin y al cabo. Sí. Que lamentablemente al caer en el dicho queda encerrado en una esfera, pero precisamente lo que está haciendo es darle vueltas a ese agujero, al fin y al cabo. Tal cual, así lo dijo Lacan, por otro lado. En el. Espera, en la conferencia sobre ello, Luis, Sí, ahí él. Ahí dice. ¿Cuál fue lo que dijiste? Pues se me nubló. el Nos pasó el traumatismo que ¿Qué? intenta transmitir ese traumatismo y su Ah, respuesta, que es lo real. sí, sí. En el capítulo, el anteúltimo, él dice que su real surgió del síntoma que le produjo el traumatismo freudiano, Así. ¿no? Y el traumatismo freudiano para él fue ese agujero, que a partir de eso él empezó a escribir. O sea que eso es Miller lo toma de Lacan directamente, ¿no? Es que ¿No? encuentra que ese agujero es real, al fin y al cabo. Que ese agujero es real. Por eso va a Es decir irreductible. que él inventa lo real, que la Freud lo que mostró es el agujero, no lo real. Que lo real es su invento. Lacan. Está en Joyce Síntoma, el seminario 23, en la anteúltima clase. No bien empieza, ahí nomás. Después que dice que es el día de cumpleaños de él, habla de mi único invento, que él había dicho el objeto A, no es el objeto A, sino es la escritura de lo real. ¿No? Y ahí habla de que él hace de su síntoma, que fue el traumatismo freudiano, su síntoma. Es muy esclarecedora esa frase, pero sí, es lo que vos te acabas de decir, Guido. Sí. Bueno, Perdonad un momento, yo me tengo que ir ya. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Paco. Bueno, Gracias, son Miguel. las 3:10, yo creo que... Sí, que es hora de descansar, ¿no? O sea, Sí, no nos vemos el próximo viernes, sino el otro. Igual el próximo era feriado, así que sí, nos vemos al el otro. otro que no No, tiene. lo que pasa es que también el final este es un poco complicado y esto es. Bueno, yo lo veo un poco complicado, no sé vosotros.
Bastante. Bueno, retomemos a partir de acá entonces. Más Sí, fresquito lo tenemos que tomar. Bueno, yo tengo muchísima dificultad, lo tengo que decir, con la topología. No me resulta, intuitivamente no la capto. Igual me he casado por eso con un arquitecto. Pero, perdón, Teresa, entonces retomamos a partir de Lacan despliega extensamente la oposición entre estos dos agujeros. Sí, donde nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, podemos, decidirlo. sí, antes del 1 y 2 que aparecen. ¿Perdón? Retomar a partir de antes de que dice 1 y 2, que Lacan despliega extensamente la oposición entre estos dos agujeros. Vale. Escúchame, si fuera un solo agujero, el toro, ¿cómo inflas la cubierta? Si vos tenés una cubierta es un toro, ¿no? Y la inflás es porque adentro del toro hay un agujero, que vos le pones aire, ahí tenés un agujero. Y a su vez, si no tuvieras otro agujero más, que es el que te permite poner la llanta dentro de la cubierta, no podrías hacer esa operación. Para ambas operaciones necesitas dos agujeros. Uno, que el aire no se escape. Estoy hablando de los coches viejos, los nuevos son diferentes, o no traen cámara. ¿No? Pero en los coches viejos que traían cámara, te das cuenta que había dos agujeros. El agujero por el cual entraba el aire y el otro agujero que era el que te permitía meter la llanta adentro de la cubierta. Ahora también son dos agujeros, porque el que se infla sin cámara es lo mismo que la llanta de antes. Y también eso tenés que meterlo adentro del coso de ese hierro, ¿cómo se llama? Pero precisamente, José, porque no hay cuantitativo, hay una cubierta menos, pero la idea de cubierta me parece genial también. Sí. Bueno, ¿les parece si dejamos a partir de ahí para la próxima, Lacan despliega? Sí, Bueno. sí. ¿Están de acuerdo? Bueno, nos vemos Bueno. no la semana que viene, sino la otra. Bueno, felices Pascuas para todos. Gracias, Felicidades. igualmente. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chau, saludos. Guido, Ahora.